echen agua en el altar. Pongan agua una vez más. Verán que nada detendrá jamás. Verán que nada impedirá. Fuego que viene del cielo, fuego que Dios manda hoy, fuego que enciende naciones, fuego en nuestros corazones. Gracias, Espíritu de Dios, por tu presencia en nuestras vidas. Queremos fuego de ti, Señor, que nos levante y nos avive. Todo ojo lo verá, su palabra cumplirá. Verán que nada detendrá jamás. Verán que nada impedirá. Fuego que viene del cielo, fuego que Dios manda hoy, fuego que enciende naciones, fuego en nuestros corazones, fuego que viene del cielo, fuego que Dios manda hoy, fuego que enciende naciones, fuego en nuestros corazones. Sí, Señor, tu presencia prenda fuego en nuestros corazones hoy, Señor. Manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego ya. Pídele el fuego a Dios, dile, manda el fuego, manda el fuego, manda el fuego ya. Gracias, Señor, porque el fuego de tu Espíritu Santo nos hace vivir correctamente. Fuego que viene del cielo, fuego que Dios manda hoy, fuego que enciende naciones, fuego en nuestros corazones, fuego que viene del cielo, fuego que Dios manda hoy, fuego que enciende naciones, fuego en nuestros corazones. Amén. Bendito Dios. ¿Sabe por qué es necesario el fuego? Es muy necesario el fuego del Espíritu Santo. Mi corazón te oye decir, ven a mí, correré a ti, a tu encuentro, Dios, deleitarme en ti, solo en ti, cada día buscaré tu presencia. Allí quiero estar, envuelto en tu amor por la eternidad. Eres mi cielo, allí quiero estar, envuelto en tu amor. Eres mi hogar, eres mi cielo. Pintas el aire con tu fragancia y esparces tu gloria y majestad.
alabanza es tu gloria y majestad. Filtras el aire con tu fragancia. Tan cerca estás, tan cerca estás. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Desde tu celular es muy fácil. Solo debes buscar la aplicación YouTube en el buscador IG Manantial de Bendición. Estando en el canal, vamos a darle en suscribirse y una vez suscrito, vamos a darle en la campanita a todas las notificaciones. Vas a recibir en tu celular las notificaciones de todos los videos y las prédicas que subamos de la congregación. Bienvenido a esta casa de oración. Bendiciones. Dios está con nosotros, Dios ha estado con nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor con todos nosotros. Bendecimos tu presencia en este lugar, Señor, en cada uno de nosotros. Te pedimos que esta palabra llene nuestro corazón, que la podamos sembrar en nuestra alma, en nuestra mente, Señor, para que dé fruto abundante. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, como hemos estado viendo estas últimas semanas, el tema de estamos al final de los tiempos finales, ¿no? Estamos viviendo el final de los últimos tiempos. Eso es lo que hemos estado viendo. Y el domingo anterior vimos lo que va a suceder aquí en la tierra con ese acontecimiento llamado la Gran Tribulación. Para hoy quería compartirles la parte de esos 7 años, pero de lo que sucede en el cielo con los que vayamos a ir allá, con los que nos vamos para allá. Pero veo muy importante hacer un paréntesis ahí para compartir algo que veo muy necesario para continuar con lo que estamos viendo o aprendiendo o estudiando, y es lo referente a la muerte. Y hoy vamos a ver un mensaje que he titulado Soy inmortal. Se llama el mensaje de hoy, Soy inmortal. Y vamos a ver lo que es la muerte, lo que sucede con ella y después de ella. Quiero que miremos algo sobre eso que nos va a ayudar mucho también para seguir aprendiendo más con referencia a los últimos tiempos, el tema que estamos estudiando. Y vamos a leer en Apocalipsis capítulo 14, versículos 12 al 13. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto significa que el pueblo santo de Dios debe ser paciente, obedecer los mandatos de Dios y permanecer fiel a Jesús. Entonces oí una voz del cielo que decía: escribe esto: afortunados los que a partir de este momento mueran unidos al Señor. El Espíritu dice: sí, eso es cierto. Ahora ellos descansarán de su trabajo, pues sus obras los acompañarán. Afortunados los que a partir de este momento mueran unidos al Señor. Y aunque este texto que acabamos de leer se da en el contexto de la gran tribulación, para los que se van a quedar allí
en ese tiempo, que no se van a ir en el arrebatamiento, también es un texto que viene para nosotros en realidad. O sea, porque como dice aquí la escritura, afortunados los que a partir de este momento mueran unidos al Señor, y es una realidad para hoy. Afortunados los que muramos unidos al Señor, amén, porque vamos a disfrutar de la presencia del Señor por una eternidad. Y quiero referirme a la muerte como una bendición, en verdad, no como generalmente se tiene la muerte, que es una maldición. Afortunadamente tenemos un Dios que hace que todas las cosas nos ayuden para bien, amén. Él hace que Él convierte incluso lo malo en bueno para nosotros, ¿sí? No como el mundo, ¿no? Que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno, sino que convierte lo que parece malo para nosotros, o lo que ha podido ser un tropiezo para nosotros, cuando estamos en Cristo, Él eso lo puede convertir en un trampolín para salir adelante. Entonces, eso es lo que pasa. Y la muerte en realidad se convierte en una poderosa bendición para nosotros, ya que Jesucristo la venció en la cruz del Calvario. Y quiero aclarar un punto cuando nos hablan que como la palabra lo expresa, que la muerte es como un dormir. En muchos casos, cuando se refiere a que alguien muere, dice durmió, dice la palabra, dice la escritura. Pero no es como algunos nos lo quieren hacer o nos lo quieren enseñar, y es que cuando se refiere a dormir es que la persona queda sin conciencia y que no sabe nada hasta que de pronto sea resucitado, porque eso es lo que hay mucha enseñanza sobre eso, pero no es eso lo que realmente la palabra quiere decir cuando dice que duermen, refiriéndose a la muerte. Lo que el Señor quiere decir es que descansan. O sea, lo que pasa con el dormir, cuando nosotros nos acostamos a dormir, ¿por qué lo hacemos? Porque sentimos cansancio, amén, porque sabemos que necesitamos un reposo, y entonces a eso es que se refiere el Señor cuando dice que duermen, refiriéndose a los muertos. Es un descanso, como dice aquí la palabra. Ellos descansarán de su trabajo, pero no que se pierda la conciencia, porque cuando dice que duermen, la palabra de Dios se está refiriendo únicamente a los que mueren en Cristo, amén. A los que mueren en Cristo, porque los que mueren en Cristo son los que realmente descansan. Los que mueren sin Cristo no descansan de ninguna manera. Por eso cuando uno escucha en los funerales que se dice mucho descansó en la paz del Señor, pues eso es una verdad a medias, no sabemos la verdad, pero la mayoría muchos de los que se dice descansaron en la paz del Señor, no es así. Porque si no murió con Cristo, no va a descansar en la paz del Señor. Solo descansa en Cristo el que muere en el Señor. Y entonces vamos a ver, como les decía, lo que es la muerte, lo que sucede con ella y después de ella. ¿Qué es la muerte? Según la ciencia, es el fin de la vida o el término de la existencia. Eso es la muerte según la ciencia. El término de la existencia, el fin de la vida. Pero según la Biblia, la muerte, como ya les anticipaba un poco, es un descanso, amén. Es como si fuéramos a dormir, pero sin perder la conciencia de lo que somos, y ya vamos a ver a dónde se va o qué es lo que pasa. Y dice, entonces, la muerte también es en sí una separación, porque se va a separar, nos vamos a separar del mundo material para ir a un mundo
espiritual. Entonces hay una separación. Se va a separar el espíritu y el alma. ¿De quién? Del cuerpo. Eso es la muerte. Se separa el espíritu y el alma del cuerpo. Entonces hay una separación. Y dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 y 14, dice: hermanos, queremos que sepan lo que va a suceder con los muertos, para que no estén tristes como los demás que no tienen esperanza. Y eso es lo que queremos hoy, recordarles a algunos, enseñarles a otros qué es lo que va a pasar realmente con los que mueren. Creemos que Jesús murió y resucitó, y de igual manera Dios hará que todos aquellos que murieron, ¿cuántos? Dice todos, ¿cierto? Aquellos que murieron y que creían en Jesús resuciten para estar con Él. Resuciten para estar con Él. Por eso el título de la palabra: soy inmortal. Soy inmortal. ¿Y qué es realmente ser inmortal, como lo que acabamos de decir? Inmortal quiere decir, lo podemos poner ahí en la pantalla, una buena definición de inmortal es que logra superar la muerte alcanzando existencia eterna. Y eso somos nosotros. Vamos a superar la muerte para alcanzar existencia eterna. Entonces, ¿cómo? Bueno, creemos que Jesús murió y resucitó, y de igual manera Dios hará que todos aquellos que murieron y que creían en Jesús resuciten para estar con Él. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 y 14. Como podemos ver, la muerte física no es el fin de la vida o de la existencia, porque la Biblia nos confirma que Dios nos va a resucitar. Amén. Dios nos va a resucitar. Entonces, podemos repetir: levante la mano el que cree esta palabra, que va a resucitar. Entonces, deje la mano levantada y diga: soy inmortal. Gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor. Soy inmortal. Es una verdad. No lo dice la Biblia, y si lo dice la Biblia es porque lo dice Dios, y si Dios lo dice, es cierto. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a mirar la palabra. Santiago capítulo 2 versículo 26. Santiago 2 versículo 26 dice: de manera que así como un cuerpo que no tiene espíritu, ¿cómo está? Está muerto. O sea, un cuerpo que no tiene espíritu, ¿cómo está? Según la palabra, está muerto. Así también una fe que no tiene hechos está muerta. Bueno, ese es otro tema. Pero vamos a ver esa primera parte. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona muere? Realmente lo que pasa es lo siguiente: los médicos dicen, o el encargado de declarar la defunción de alguien dice: murió por un paro respiratorio, por un paro cardíaco, o por una enfermedad X, la que sea, lo llevó a la tumba, murió. Pues realmente, mis hermanos, lo que sucedió, escrituras, es que Dios llamó su espíritu. Dios llamó su espíritu. El Señor dijo: lo necesito ya acá, y llamó el espíritu, y el espíritu que tenía esa persona salió de ella, y entonces por ende quedó muerta. Eso es lo que pasa cuando una persona muere, que el espíritu que Dios le dio le abandona. Es llamado por Dios, y solamente Dios lo puede llamar, porque el único que tiene potestad sobre la vida y la muerte es Dios, nadie más. Entonces llama el espíritu, y el cuerpo, como dice la palabra, queda sin vida, y eso es lo que pasa. Entonces vamos a mirar un poco qué es el espíritu humano y qué es el alma humana. En Job capítulo 33 versículo 4 dice lo siguiente: el espíritu de Dios me creó. ¿Quién me creó?
el Espíritu de Dios. Amén. Nosotros todos fuimos creados por el Espíritu Santo de Dios. Y dice, y el aliento del Todopoderoso me dio vida. Entonces, ¿qué es el Espíritu de nosotros? Es el aliento de vida de Dios en nosotros. ¿Cómo lo recibimos? Miremos en Génesis capítulo 2 versículo 7. Dice, el Señor Dios formó al hombre tomando polvo de la tierra. O sea, allí hizo el cuerpo, ¿cierto? Tomando polvo de la tierra hizo el cuerpo, hizo el muñequito. Pero mire lo que dice la palabra: sopló en su nariz aliento de vida. En ese soplo Dios hace el muñequito y llega y sopla en su nariz aliento de vida. En ese soplo, en ese aliento de vida, ese es el Espíritu. Allí Dios colocó el Espíritu, no el Espíritu Santo, el Espíritu del hombre, el que tenemos cada uno de nosotros. Y dice, sopló en su nariz aliento de vida. Y continúa diciendo, y el hombre, ojo, el Señor hace el muñequito, ¿cierto? Sopla en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese mismo instante en que el Señor sopla el aliento de vida, o sea, en el instante en que el Señor pone el espíritu humano en ese ser que había creado, dice que toma vida, y entonces ahí en ese mismo instante coloca o se crea el alma de esa persona. Es un alma viviente, dicen algunas versiones. El Señor Dios formó al hombre tomando polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente, se convirtió en un ser viviente. O sea, en el mismo instante, al unirse el cuerpo con el espíritu que pone Dios, el espíritu del hombre, se crea inmediatamente el alma. Amén. Bueno, hasta ahí vamos. Cuando Dios creó al hombre en el principio, lo formó del polvo de la tierra y luego sopló el aliento de vida en su nariz. En cuanto el aliento de vida que se convirtió en el espíritu del hombre entró en contacto con el cuerpo del hombre, tuvo origen el alma. ¿Queda claro ahí, mis hermanos? Bueno, gloria a Dios. De ahí que el alma surge en el momento que el cuerpo hace contacto con el espíritu del ser humano. Esto fue lo que sucedió en la creación. Esto fue lo que sucedió en la creación cuando Dios crea al ser humano. Ahora vamos a ver en la procreación qué es lo que pasa, cómo es la cosa. En la procreación, tanto el hombre como la mujer transmiten su espíritu a través del esperma y el óvulo. Ojo con esto. A través, como el Señor en el primer hombre, ¿cierto? Dios en el primer hombre, en el primer ser humano que crea con el soplo, transmite el espíritu. Amén. En la procreación, nosotros ahora entonces transmitimos al nuevo ser viviente el espíritu a través del esperma del hombre y el óvulo de la mujer. Ahí transmitimos el espíritu y dando origen inmediatamente al embrión. Cuando se une el esperma masculino con el óvulo femenino, se crea el embrión. En ese momento en que se unen el esperma con el óvulo y se crea el embrión, en ese instante se crea el alma humana inmediatamente. ¿Sí estamos comprendiendo? Este es un tema un poco difícil a veces, pero le he pedido al Señor, no soy el mejor expositor de la palabra, pero le he pedido al Espíritu Santo que me ayude para hacerme entender. Y anexo a eso, cualquier duda, mis hermanos pueden escribirme a mi WhatsApp y les estaré aclarando con mucho gusto cualquier duda con respecto a cualquier predicación o cualquier tema que demos aquí.
para aclarárselo a través de la palabra de Dios. Entonces, esto quiere decir que desde el mismo momento de la concepción ya se es un ser humano completo, mis hermanos. Desde el mismo momento, cuando se une el esperma con el óvulo, se crea el embrión. En ese momento ya se es un ser humano completo, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, esto también nos lleva a poder decir tranquilamente que el aborto en cualquiera de sus etapas es un asesinato, es un homicidio, porque se está con el aborto, así sea en la primera semana, en los primeros días, se está matando un ser humano completo delante de Dios, y para Dios es un homicidio, diga la ley lo que diga o el que quiera decir lo contrario, para Dios es un asesinato. Así que por eso leamos la palabra. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 23 y 24, dice: nosotros oramos para que Dios mismo, el Dios de paz, los purifique completamente, para que pertenezcan solo a Él. También pedimos para que todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo, lo que somos cada uno de nosotros, permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. Dios, que los ha llamado, lo hará por ustedes y pueden confiar en Él. Un día dice que podemos confiar en Él. Un día Él va a regresar, pero quiere que cuidemos esto que Él nos ha dado, este cuerpo, esta alma y este espíritu que Él nos ha dado. Quiere que lo mantengamos siempre sin mancha para cuando Él regrese, amén. Y que lo cuidemos aún y ayudemos a cuidar a aquellos que están apenas levantándose. Por eso también es como un momento de darle un aplauso al Señor. ¿Sabe por qué? Bueno, dénselo adelantadito. No saben por qué, pero bueno. Por cada una de esas mujeres valientes, que a pesar incluso muchas de ellas en contra de muchas otras personas y de muchas dificultades, dieron a luz sus hijos y no cayeron en la tentación del aborto, porque cuidaron ese nuevo ser que procrearon, haya sido engendrado como haya sido engendrado. Eso no importa. Lo importante es que todos los que estamos aquí porque Dios en su infinito amor utilizó una valiente mujer para traernos a este mundo. Gloria a Dios por eso. Gloria al Señor. Y el espíritu se diferencia del alma porque el espíritu es considerado universal, en contraste con el alma, que es individual. ¿Por qué digo que el espíritu es universal? El espíritu que tiene Aldi o cualquiera de los que están aquí, Lore, Jay, le estoy diciendo la mitad de los nombres, pero bueno, para ganar tiempo, o el espíritu que tengo yo, tienen la misma función en todos nosotros. El espíritu de todos, de cada uno de nosotros, el espíritu que Dios nos dio, ese soplo de vida, tiene la misma función. Entre ellas, pues darnos vida, amén. Hacer que este cuerpo se mueva, tenga esa vida. Tiene la misma, por eso dice que es universal. Además de comunicarnos con Dios,
es con todos. Y el alma decíamos que es en cambio individual, porque el alma que recibe cada uno sí es distinta la de cada uno. Y cada uno como la gobierne va a ser su alma. Mientras que el espíritu es igual en todos, tiene la misma función. El alma no va a tener la misma función en todos. Va a depender de quién la deje gobernar. Amén. Si de la carne o si del espíritu. Entonces, el alma es lo que nos hace personas. El alma es la que nos da esa personalidad, la que nos hace individuos, que somos individuales. Y allí residen, en el alma residen la mente, las emociones, los sentimientos, la voluntad, que incluyen la imaginación, los pensamientos, la razón, la memoria y la inteligencia. Todo eso hace parte del alma. El alma, al contener la individualidad, nos da conciencia de nosotros mismos. El alma nos da conciencia ¿de quién? De nosotros mismos. Amén. Nos da conciencia de nuestro cuerpo. Y el alma tiene acceso al mundo terrenal a través del cuerpo. Asimismo tiene acceso al mundo espiritual a través del espíritu. O sea, el alma se comunica con el mundo por medio de el cuerpo. Amén. El alma. Y se comunica con lo espiritual a través del espíritu. Eso es lo que hace el alma. Ahora, el espíritu es el órgano dado por Dios para comunicarnos con Él. Esto quiere decir que el espíritu es quien nos da conciencia de Dios. Amén. El alma nos da conciencia ¿de quién? Del cuerpo o de nosotros mismos. El alma nos da conciencia de nosotros mismos o del cuerpo. Y el espíritu nos da conciencia ¿de quién? De Dios. Y ojo con lo que voy a decir, porque se ha cometido el error de colocar en el alma estas tres cosas que hacen parte del espíritu. Y por eso es que el mundo está patas arriba también. Resulta que en el espíritu están la fe, la esperanza y el amor. Están en el espíritu. Eso quiere decir que son espirituales, no están en el alma, no son emocionales. Y el mundo ha cometido el error de volver emociones la fe, la esperanza y el amor. La palabra de Dios dice que permanecerán por siempre estas tres: la fe, la esperanza y el amor permanecerán por siempre. Por tanto, no es una emoción. Las emociones, así como nacen hoy, pueden morir mañana. Los sentimientos igual. Entonces no es emocional. La fe, la esperanza y el amor permanecen para siempre. Pero dice la palabra también que la mayor de ellas es el amor. Y Dios las colocó en el espíritu para que con ellas, con la fe, con la esperanza en Él y el amor que es Él, pudiésemos nosotros tener la conciencia de la existencia de Dios y de la permanencia en Dios y de poder confiar en Él. Para eso, por eso colocó esas tres, la fe, la esperanza y el amor en el espíritu. Esto quiere decir que el espíritu recibe la revelación de Dios y la entrega al alma. El espíritu recibe la revelación de Dios y la entrega al alma, primeramente a la mente, luego a las emociones, a los sentimientos, hasta llegar a la voluntad. Y en la voluntad el ser humano decide obedecer lo que ha recibido del reino espiritual de Dios a través de su espíritu, o hacer su propia voluntad y obedecer a los deseos del cuerpo con toda la influencia del mundo exterior. Amén. Nuestro espíritu es quien nos comunica con Dios por medio del Espíritu Santo y nos recuerda que somos inmortales. ¿Hay alguien inmortal aquí? Gloria a Dios.
somos inmortales. Ahora, conociendo todo esto, vamos a ver entonces qué pasa con los muertos. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Dice la palabra así: tu cuerpo vino de la tierra, y cuando mueras, regresará ¿a dónde? A la tierra. Tu cuerpo vino de la tierra, y cuando mueras, regresará a la tierra. Pero tu espíritu vino de Dios, y cuando mueras, regresará a Dios. ¿Qué sucede cuando la persona muere? Cuando la persona muere, entonces, como ya lo hemos visto, fue que Dios llamó su espíritu, amén. Y como está diciendo la palabra, ese espíritu que sale de la persona, que le daba vida a ese cuerpo, vuelve ¿a dónde? A Dios, porque Él fue el que lo dio. Allá vuelve a Dios. Con el cuerpo, ¿qué sucede? A donde lo tiren, allá va a dar. Dice que el polvo vuelve al polvo. Así lo hayan cremado y las cenizas tirado al mar o al viento, vuelve al polvo, vuelve a la tierra y vuelve a ser polvo, amén. O si lo enterraron, allí se deshizo y el tiempo hizo lo que había que hacer y vuelve al polvo el cuerpo. ¿Qué pasa con el alma? Antes de que el Señor Jesucristo viniera aquí a la tierra a morir en la cruz, o sea, vamos a hablarlo en el Antiguo Testamento, cuando la persona moría, el alma del creyente, del que moría cumpliendo los mandamientos de Dios y moría en paz con Dios, entonces esa alma iba a un lugar que se llama Hades, que estaba dividido en dos prácticamente. Ese lugar, había uno que era el lugar de tormento y el otro el seno de Abraham en el Antiguo Testamento, amén. Cuando una persona moría obedeciendo los mandamientos de Dios, esa alma iba al seno de Abraham. Y el que moría en desobediencia a Dios, entonces iba al lugar de tormento. Eso está en las profundidades de la tierra, ese Hades. Pero cuando Cristo muere en la cruz, dice la palabra que Él desciende a las profundidades de la tierra y, entre otras cosas que hizo, lo que hace es tomar el seno de Abraham, que estaba allí separado por un gran abismo del lugar de tormento, y toma ese seno de Abraham y lo lleva al tercer cielo, y hoy se llama el paraíso. O sea que el seno de Abraham es el mismo paraíso que está en el tercer cielo, junto al trono de Dios. Cuando Cristo muere, entonces hoy en día las personas que mueren, ¿qué es lo que sucede? Ya les dije qué pasa con el cuerpo, ya les dije qué pasa con el espíritu. Sea de quien sea, vuelve a Dios porque Dios lo dio, y el espíritu es el que le da vida al cuerpo. Y el alma, entonces, del que muere sin Cristo, va allá a la profundidad de la tierra, donde está el lugar de tormento. Ese no es el infierno, no hay que confundirlo con el infierno. En el infierno no se encuentra nadie en este momento. Por eso no podemos creer en esos testimonios cuando dicen que fue al infierno y que vio a no sé, a X, a Y, que los vio allá. No, en el infierno todavía no hay nadie. El primero que va a ir al infierno es el anticristo y el falso profeta. Esos son los dos primeros que van a ir al infierno. Amén. Entonces, el alma de la persona va al lugar de tormento, amén, al Hades. Y el que muere en Cristo, inmediatamente su alma va al paraíso. ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor ya al ladrón que había ahí a su derecha, que se arrepintió, al malhechor? Hoy mismo estarás conmigo
en el paraíso. Amén. Y eso le sucedió. Quizá creo que fue el primer hombre que ya no tuvo que ir a su alma allá al seno de Abraham, a las profundidades de la tierra, sino directamente al paraíso en el tercer cielo, donde hoy está ese lugar. Vamos a leer Lucas capítulo 16 versículos 22 al 26. Dice Lucas 16, 22 al 26: aconteció que murió el mendigo. Esta parábola se está refiriendo al mendigo Lázaro. Y dice: y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Miremos que aquí el mendigo es el que va al cielo, no porque haya sido pobre, sino porque aún en medio de su pobreza hizo bien las cosas y agradó a Dios, obedeció a Dios. Y el rico fue al lugar de tormento no porque haya sido rico, sino porque aún en medio de sus riquezas no obedeció a Dios. Amén. Porque si hubiera sido lo contrario, pues también hubiese ido al cielo. Y dice: y murió también el rico y fue sepultado. El que murió, hablándolo así, en Cristo, como el mendigo, dice que los ángeles lo llevan al lugar, ¿cierto? Fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Hoy sería el paraíso. Y el que murió sin Cristo, como este rico, simplemente dice fue sepultado, porque fue enviado inmediatamente su alma allá al fondo de la tierra, donde está en este momento el lugar de tormento. Y dice: y en el lugar de tormento, en el Hades, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, esta cima es con S, no se refiere a una montaña, sino a un gran abismo. Dice: está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Amén. Entonces, queda claro qué pasa con el alma, con el espíritu y el cuerpo nuestro cuando morimos. Gloria a Dios por eso. Y es una bendición, porque como vemos aquí en esta escritura de Lucas, las personas que murieron, como el mendigo Lázaro y como el rico que habla aquí la palabra, nunca perdieron su conciencia. Siempre fueron conscientes de sí mismos. Amén. Porque como les decía, aunque estaban sin el cuerpo, estaban sus almas. Y el alma es la que nos hace conscientes de nosotros mismos. Amén. Entonces nunca perdieron la conciencia, estaban conscientes y sabían, tanto el uno como el otro, qué estaba pasando. Y así va a ser con nosotros, mis hermanos. Hoy, después de la muerte de Cristo y su resurrección, tenemos la bendición que cuando morimos, nuestro cuerpo, va a ser deshecho, sí, pero nuestro espíritu va a ir a Dios y nuestra alma va a ir a Dios, al paraíso. Y en su tiempo, esto lo vamos a ver más adelante, en su tiempo nos va a ser devuelto nuestro cuerpo. Qué bendición. Pero un cuerpo transfigurado, un cuerpo transformado. Amén. Un cuerpo perfecto que no se va a enfermar ni se va a volver a deshacer. Y eso es lo que nos espera a nosotros, una vida maravillosa con Dios. Voy a terminar con esta palabra que está en Juan capítulo 11, 25 al 26. Y
la palabra es la misma ayer, hoy y siempre, ¿cierto? Por cierto, entonces, ¿qué quiere decir? Que la palabra habló ayer, habla hoy y seguirá hablando mañana. Entonces, hoy nos va a hablar a nosotros. Y dice en Juan capítulo 11, versículos 25, dice y 26, Jesús les dice a todos los que estamos aquí: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Si alguien vive y cree en mí, realmente no morirá. Jamás. ¿Puedes creer esto? Gloria a Dios, denle ese aplauso al Señor. Somos inmortales. Somos inmortales. Así que, iglesia, debemos, si usted le tiene miedo a la muerte, piérdale el miedo a la muerte. La muerte es una bendición. La palabra de Dios dice que mejor es el día de la muerte que del nacimiento. Porque cuando nacemos, llegamos a un mundo que se sufre. Llegamos a un lugar donde se sufre. Mientras estemos en esta tierra tendremos aflicciones, mis hermanos. Pero cuando morimos, llegamos a un lugar de descanso, donde reposamos de todas nuestras obras y gozamos de la bendición plena de nuestro Dios que ha preparado con sus propias manos. El Señor les bendiga. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Del cielo, fuego que Dios